Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Hoy queremos hablar sobre este conflicto de Israel y queremos ahondar de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de todo esto. Al final, ¿qué va a pasar después o qué va a suceder al final de este conflicto? Y la palabra es muy clara. Él nos dice, la palabra, que en aquel día, cuando ya termine el conflicto, cuando todo esto regrese a, podemos decir, a la normalidad, en aquel día veremos a Israel venciendo a todas las naciones que hoy están en contra de ella. Y juntamente con ellas se va a vencer al enemigo del hombre y al enemigo de Dios. Este enemigo, este espíritu inmundo de pleito, de contienda, que los ha engañado y que los ha hecho ir en contra de este pueblo, buscando deshacerlo, buscando destruirlo, desaparecerlo de la faz de la tierra. En Apocalipsis capítulo 20, el versículo 9 al 10, así lo dice. Y subieron por lo ancho de la tierra, hablando de las naciones, y rodearon el campamento del pueblo santo, que es lo que está sucediendo, y la ciudad que él amaba, que es Jerusalén, pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo. Y el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y de azufre. Y es lo que la palabra nos lo reafirma una y otra vez. Todas las naciones al final van a ser avergonzadas por la nación que Dios escogió como su pueblo, o sea, Israel. Naciones que tuvieron una historia de odio y de rencor contra Israel, sentimientos inspirados por el propio infierno y que nunca a través de los años pudieron superar, como lo relata en el Salmo 83 del versículo 2 al 8, haciendo una descripción profética de los sucesos que estamos viviendo actualmente. Qué feo es el odio, ¿verdad? Qué feo es el rencor, que hace que pleitos, a veces familiares de muchos años, de amigos, compañeros de trabajo, familiares, cristianos, odien tanto a algo o a alguien que perdura por décadas, ya por siglos, y finalmente terminen en un deseo de revancha, de tomar la justicia por sí mismos y destruir, desaparecer eso que no me gusta, esa persona que no me gusta, esa nación que odio. Y por eso el Salmo 83 nos dice, haciendo primeramente una pregunta en el versículo 2, ¿no oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? ¿Que inventan intrigas astutas contra tu pueblo? ¿Conspiran en contra de tus seres preciados? Le están diciendo a Dios. Vengan, dicen todas las naciones, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de ellos, de su existencia. Efectivamente, esta fue la decisión unánime de estas naciones y firmaron un tratado de alianza en contra de Israel. ¿Quiénes? Aquí dice y los comienza a describir el Salmo 83 proféticamente. Los edomitas, en aquella época así se llamaban. Actualmente es Jordania, que es finalmente todo este pueblo descendiente de Esaú, cuya raíz del conflicto es su rivalidad contra Jacob, su hermano. Y ese pleito lo traen hasta nuestros días. Luego habla de los ismaelitas, que es considerado actualmente el pueblo árabe,
cuya raíz del conflicto fue la rivalidad con el hijo de Abraham, Isaac. De ahí nace esa rivalidad. Los moabitas, otro pueblo, que actualmente es parte también de Jordania, cuya raíz del conflicto nace por la conquista de los israelitas cuando fue el éxodo. Otro de los pueblos, el agarenos, que viene siendo hoy Arabia Saudita, descendientes de Agar, cuya raíz del conflicto fue su relación con Sara, que el pleito tremendo que tuvieron entre ellas por Abraham, que fue Sara, la esposa de Abraham, ese pleito tan tremendo lo traen hasta la fecha. Raíces profundas de pleitos, de iras y de contiendas. Entonces, Dios hoy nos quiere advertir sobre esto. Dios hoy nos quiere marcar que estos pleitos tan antiguos como los que estamos hablando han hecho que se junten todas estas naciones que en aquella época eran pueblos, como los givitas, que son los palestinos de hoy, y cuya raíz del pleito fue que ellos habitaban en Gaza, que todos oímos las noticias de Gaza, y de ahí son los descendientes de Goliat, cuya raíz del problema fue precisamente su pleito con David, el rey de Israel de esa época. Otro de los pueblos, los amonitas, fíjese cuántos llevamos ya, y así está rodeado Israel. Parte también de Jordania, pero cuya raíz y conflicto fue su conquista por parte de Israel en la época de David. Los amalecitas, que vienen siendo actualmente Egipto, que son los descendientes de Saúl, y que por lo tanto tenían ese problema también con su hermano, que de donde proviene Israel. Y finalmente los habitantes de Filistea y de Tiro, que viene siendo Líbano, el cual donde está siendo hoy bombardeado tremendamente. Y el problema ahí, la raíz de ese problema se remonta desde la época del rey de Israel, Josafat, que fueron también conquistados en varias batallas. Y Asiria también se unió a ellos y se dio también con los descendientes de Lot. Es así, familia, como todos estos pueblos, unidos por una sencilla razón, que es el odio, la venganza, el pleito, la ira, los recuerdos de que me quitaste, tú mi hermano, y todos siendo parientes muy cercanos, ¿verdad? Que finalmente perdieron en su época y en su momento una contienda con los descendientes de Israel. Un pueblo que lo único que está pidiendo es: dejen de atacarme. Yo sé que muchas instituciones están pidiendo a Israel que ya no siga atacando, pero esto es tan sencillo, que está bien, pero dejen de atacarme. Pero no lo van a dejar de hacer, porque son odios muy profundos que hay en el corazón de todos estos pueblos. Esto nos hace también reflexionar a nosotros. Si tú tienes un pleito, una contienda con alguien, suéltalo. Libérate de eso antes de que ese pleito se convierta en una guerra y en un maltrato a otras personas y en una destrucción de otras personas, terceras personas que no tienen nada que ver. Porque nos da mucha tristeza, claro, de ver a palestinos, a gente de Gaza, a gente de Líbano. No importa que ahí estén los terroristas, nos duele que los niños, las niñas pequeñas estén sufriendo, las familias estén siendo destruidas y estén siendo teniendo que irse a lugares que no conocen, lugares fuera de su hogar, y han perdido todo lo que han tenido y que han construido por años. Todo porque hay algunos que han guardado el odio y han guardado la ira. Deja la ira a un lado, deja el odio a un lado.
No permitas que te lleven a tomar decisiones inequívocas acerca del quehacer o el hacer de tu vida. Busca por todos lados perdonarlos. No te encadenes a ese odio, no te encadenes. Mira las tragedias que están provocando ese coraje, esa ira que tienen ahí. ¿Por qué tanta ira? Pues aquí lo podemos ver. Si tú puedes inclusive ir a la historia de Israel o ir a la propia Biblia, que de ahí también describe la historia de Israel, es una historia muy rica, vas a poder ahondar sobre, si no sabes la historia de los conflictos, ahondar sobre Esaú, ahondar sobre Agar, ahondar sobre Ismael, ahondar sobre Isaac. ¿Quiénes son estos diferentes actores que han estado durante muchas épocas? El rey David, ¿quién fue Goliat? Y todos estos pleitos ahora se vienen a recrudecer en nuestras épocas actuales porque los descendientes de ellos han guardado ese rencor. La ira y la contienda y el rencor no vienen del cielo, aunque esté bien justificado. Aunque digas, mira, tengo razones porque me hicieron esto y me hicieron aquello, está bien. Pero ese es un fruto de la carne y no es un fruto del Espíritu. Y como fruto de la carne, lo único que vas a traer como consecuencia de obrar en la carne es precisamente respuesta en la carne. La respuesta en la carne es: yo te tiro misiles, yo te tiro otros misiles, yo te tiro una bomba, yo te tiro una bomba atómica. Y finalmente los pueblos se destruyen nada más por una cuestión de venganza. Que lo más sencillo es, ¿sabes qué? Palestina vive en paz, Gaza vive en paz, Cisjordania, que es parte de los palestinos, vive en paz, Libia vive en paz, deja de atacar a los demás, Irán deja de atacar a los demás. Sencillamente dedícate a crecer, a mejorar las condiciones económicas y condiciones familiares de tu pueblo. Dedícate a eso, gasta tu dinero que ganas en cuanto a la venta de petróleo, gástatelo en mejorar las condiciones de todo tu pueblo, de bendecirlo, y deja de gastar el dinero en comprar más armas para vengarte de cuestiones tan antiguas. Claro que sin Dios no lo van a lograr hacer, con el Dios verdadero. El Dios de Israel es el Dios que escribe la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento nos habla de perdonar a nuestros enemigos y de amar aún a los que nos hacen mal. En el otro bando a lo mejor no es el principio básico. El principio básico es: destruye casi a todos tus enemigos que tengan en contra tuya, ¿no? Y en contra de ese Dios. Pero la verdad es que lo debe de prevalecer es la paz, el amor, la concordia, como Dios nos lo pide. Pero obviamente la palabra nos indica que no lo van a hacer. Estos pueblos y estas naciones se juntan, como veíamos en el Salmo 83, y firman un tratado para ir y tratar de desaparecer, dejar fuera, o sea, que no quede ningún indicio de la existencia de la nación de Israel. Eso lo van a hacer porque está escrito que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar después? Pues como lo dice muy bien Apocalipsis, lo dice muy bien el Salmo 83, también Zacarías capítulo 12, los primeros 4 o 5 versículos, lo marca así: es una piedra pesada Israel que va a hacer que esa piedra pesada destruya todas las demás piedras que están a su alrededor y que van en contra de Israel. Va a suceder así, familia, así está escrito. Hubiésemos querido que reflexionaran, pero bueno, si ellos no reflexionan, tú sí reflexiona y olvídate de tratar de vengarte. Si hay un conflicto a lo mejor familiar por una herencia, llega a un buen acuerdo o sencillamente entrega la parte que te corresponde, pero no entres en conflicto porque al final de todo conflicto pierden todos. ¿Qué va a pasar después? Ya lo vimos, el pueblo de Israel va a vencer contra todas estas naciones y cuando aquel día llegue, entonces el Señor también va a llegar. La tierra, dice el Señor, estará limpia ya de toda corrupción, de todo pecado, de todo odio, de rencor, porque lo que va a hacer Dios es quitar eso de la tierra en aquel día. Va a quitar todo castigo y va a quitar todo dolor, toda enfermedad se va a ir, toda angustia se va a ir, toda muerte se va a ir.
Y Dios enviará, ya no va a enviar nunca más plagas a la tierra. De generación a generación, jamás por toda la eternidad volverá el Señor a mandar plaga. ¿Lo crees? Terminarán las plagas, terminarán los pleitos, terminarán las iras. En aquel día, al contrario, Dios va a abrir los tesoros y las bendiciones que están en el cielo para hacerlas descender sobre la tierra, sobre las obras y sobre el trabajo de los hijos de los hombres. Y entonces la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. ¿Lo quieres? Yo sí lo quiero. Yo ya no quiero oír de guerras, yo ya no quiero oír de pleitos, ya no quiero oír de que le caigo bien o le caigo mal, sino que haya la verdad, haya el amor, haya la paz entre los hombres y podamos convivir pacíficamente, amándonos unos a otros como el Señor nos lo marca en su palabra y haciendo crecer la obra que Dios nos ha entregado en nuestras manos y recibiendo las bendiciones que caen del cielo, tesoros que caen del cielo, enviados por Dios. Ya nunca más plagas enviadas por Dios, ya nunca más castigos enviados por Dios, sino bendiciones, que tú puedas vivir en paz con los tuyos, que puedan crecer en paz, que ya no haya situaciones complicadas de muerte, de enfermedad, de falta de economía. Dice que también que en aquel día todos los hijos de los hombres, todos llegaremos a ser justos y todas las naciones. Entonces, cuando todos los hombres lleguemos a ser justos, que seamos justos los unos con los otros, se trate de nuestros parientes o no, se trate de gente que nos conviene o no, se trate de personas que conozcamos o no, seamos justos los unos a los otros. Cuando eso suceda, entonces todas las naciones en aquel día adorarán y alabarán al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así va a ser, así lo declaramos, así lo profetizamos y así está escrito. Que Dios los bendiga y esperemos, ten paciencia, no te desanimes, no te desesperes a que llegue aquel día. Que Dios los bendiga. Amén.